La economía mundial tiene padres invisibles. Hombres que, sin que los conozcas del todo, diseñaron las reglas del juego que hoy gobiernan tu bolsillo. John Maynard Keynes es uno de ellos. Fue llamado genio, salvador, visionario. También fue acusado de ser el hombre que justificó la deuda eterna y abrió la puerta a la inflación persistente. Lo que es seguro es que cambió la manera en que los gobiernos entienden el dinero. Yo quiero contarte la historia de Keynes, pero no como una biografía fría. Quiero mostrarte por qué sus ideas, nacidas hace casi un siglo, siguen decidiendo cuánto pagas de impuestos, qué tan cara es tu renta y por qué los gobiernos gastan incluso cuando no tienen. El hombre que inventó el gasto. Keynes fue el hombre que inventó el gasto. No porque antes de él los gobiernos no gastaran, sino porque fue el primero en ponerle teoría, en convertirlo en estrategia oficial para salvar economías enteras. Hasta Keynes, se creía que los gobiernos debían ser como familias, ahorrar en las vacas gordas y apretarse en las vacas flacas. Keynes dijo lo contrario: cuando todo va mal, el gobierno debe gastar más, aunque se endeude, para reactivar la rueda. Suena lógico. Y en la Gran Depresión de los años 30 fue revolucionario. Millones estaban desempleados, las fábricas cerraban, el comercio se hundía. Los gobiernos de la época respondían con austeridad, recortar, ahorrar, esperar. Keynes miró y dijo: eso solo empeora el dolor. El Estado debe abrir la cartera, contratar, invertir, gastar, hasta que la economía respire otra vez. Y así, Keynes cambió la regla del juego. El contexto: la Gran Depresión. Para entender su revolución, hay que situarse en los años 30. La Gran Depresión fue un terremoto económico. Bancos quebrando, bolsas desplomadas, fábricas vacías, desempleo masivo. La ortodoxia decía que el mercado se ajustaría solo. Pero la realidad era que la gente pasaba hambre y los gobiernos parecían atados de manos. En ese vacío apareció Keynes. Formado en Cambridge, elegante, con fama de excéntrico, pero con una mente brillante. Su diagnóstico fue simple: cuando todos dejan de gastar, alguien tiene que gastar. Y ese alguien solo puede ser el gobierno. Las ideas centrales de Keynes. El gasto público como motor. Si los consumidores no consumen y las empresas no invierten, el Estado debe llenar el hueco con gasto público. Construir carreteras, escuelas, puentes, pagar salarios. Eso genera empleo y pone dinero en circulación. El déficit no es pecado. Antes se veía la deuda pública como una vergüenza. Keynes dijo que endeudarse en crisis era necesario, porque el gasto de hoy salvaría el futuro. El multiplicador. Cada dólar gastado por el Estado genera más de $1 en la economía, porque se convierte en salarios, consumo y más inversión. El corto plazo importa. Keynes decía: a largo plazo todos estaremos muertos. Con eso se burlaba de los economistas que pedían paciencia. Él defendía que el Estado debía actuar ya. El impacto de Keynes. Sus ideas se convirtieron en la base del New Deal de Roosevelt en Estados Unidos. Inspiraron la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bretton Woods. Y dieron forma al capitalismo moderno de posguerra, un capitalismo con Estado activo, dispuesto a gastar para sostener la economía. Durante los años 50 y 60, el consenso keynesiano dominaba. Los gobiernos invertían en infraestructura, educación, salud. Y las economías crecían con estabilidad. Parecía que Keynes había encontrado la receta mágica. Las críticas: deuda e inflación. Pero toda receta tiene efectos secundarios. A partir de los 70, las críticas estallaron. Inflación: con las crisis del petróleo, los gobiernos aplicaron gasto público masivo, pero en lugar de reactivar, provocaron inflación. Apareció la estanflación, estancamiento con precios altos. Algo que el modelo de Keynes no sabía explicar. Deuda: los gobiernos se acostumbraron a gastar incluso sin crisis. El déficit dejó de ser herramienta de emergencia y se convirtió en rutina. Hoy muchos países viven atrapados en deudas enormes. Dependencia: se acusó a las políticas keynesianas de hacer a las economías dependientes del gasto estatal, reduciendo la iniciativa privada. En ese contexto surgieron sus opositores, los monetaristas de Milton Friedman, que predicaban control del dinero y disciplina. Keynes y tu vida hoy. Quizá pienses que Keynes es historia antigua.
Pero sus ideas siguen vivas en cada paquete de estímulo que aprueba un gobierno, en cada cheque que se reparte en pandemia, en cada programa social que promete crecimiento. Cuando ves que el gobierno gasta más de lo que ingresa, ahí está Keynes. Cuando escuchas que la deuda es necesaria para salvar empleos, ahí está Keynes. Cuando ves que la inflación se dispara porque se inyectó demasiado dinero, también está la sombra de Keynes. Sus teorías, diseñadas para la Gran Depresión, siguen decidiendo tu presente. Frases potentes integradas. El dinero del gobierno es el dinero de los contribuyentes del futuro. El déficit de hoy es la factura que mañana alguien pagará. Keynes nos enseñó a gastar para salvar, pero olvidamos que también hay que saber parar. La economía no es una fórmula, es la historia de decisiones humanas que hoy pesan en tu bolsillo. Genio o culpable. Keynes salvó al capitalismo en su momento. Sin su teoría, quizás la Gran Depresión habría destruido el sistema. Pero al mismo tiempo, abrió la puerta a gobiernos adictos al gasto, a deudas crecientes y a crisis inflacionarias. Fue genio al entender que la pasividad era mortal. Fue culpable al dejar un arma poderosa en manos de políticos que rara vez saben cuándo detenerse. Conexión al presente. Hoy, en plena era de inflación, deudas históricas y rescates constantes, la pregunta vuelve, ¿hasta qué punto seguimos siendo prisioneros de Keynes? Cada cheque de estímulo, cada rescate bancario, cada paquete de inversión pública lleva su firma invisible. Él murió en 1946, pero su sombra sigue en cada decisión. Estrategias prácticas para ti. No dependas de los rescates. Los gobiernos pueden darte alivios temporales, pero no salvarán tu economía personal. Construye tu propio New Deal. Invierte en tu educación, en tus habilidades, en tu red. Cuida tu deuda. Si los estados caen en trampas de deuda, tú también puedes. Y usa la deuda con inteligencia o elimínala. Diversifica ingresos. No pongas tu destino en manos de políticas que cambian cada 4 años. Disciplina anticíclica. Ahorra cuando todos gastan, invierte cuando todos dudan. Keynes cambió la historia. Fue el hombre que inventó el gasto. Y sus ideas siguen vivas, para bien y para mal. Entenderlo no es un lujo académico, es una brújula para sobrevivir en un mundo de crisis y rescates. Recuerda esto, el dinero que gastan los gobiernos no es gratis. Es tuyo, es mío, es de todos. Y cada déficit es un impuesto diferido que algún día llega. No dejes tu vida financiera en manos de decisiones externas. Aprende, actúa, toma control. Suscríbete a Dinero Sin Jefe, activa la campanita y comparte este video. Dinero Sin Jefe, piensa distinto, vive distinto.